más. En este momento el dólar blue está ya en los 450 pesos, acomodándose al salto que habían pegado ya desde el viernes los dólares financieros, el contado con liquidación, el dólar de dolarización de las empresas, que estaba arriba de los 450 pesos y ya estamos en la línea roja. Si el dólar sigue subiendo, ahora sí, por arriba de estos valores, 450 pesos, que es el valor del dólar turista, es el 100% de brecha cambiaria con el dólar oficial. Y si sigue subiendo por arriba de estos valores, ahí sí se está ampliando la brecha. El dólar libre por arriba de estos valores es un dólar que impulsa todavía más la inflación, impulsa todavía más los precios. Ahora vamos a ver con el Zlotnik el minuto a minuto, qué está pasando en este momento. En este contexto, la principal preocupación del gobierno es mostrar dólares como sea, que aparezcan dólares como sea en el Banco Central, y la verdad que las señales son muy preocupantes. Acá el viernes habló el presidente de Seara, que es el presidente de la Cámara de Exportadores de Cereales, una persona clave, Gustavo Idígoras, en la negociación con el gobierno por el dólar soja 3, y pasó desapercibido, pero las declaraciones que hizo son muy fuertes respecto a que eso está parado. Que efectivamente las cerealeras adelantaron 1.250 millones de dólares hasta la semana pasada a las reservas del Banco Central, pero esto fueron fondos propios de las cerealeras, es decir, fue prefinanciación de exportaciones, dólares que le adelantaron al gobierno para que tenga algún aire, algún respiro la semana pasada, pero dicen desde Seara que los productores no venden soja con el dólar a 300, que está paralizada la comercialización, que no están comprando poroto de grano, poroto de soja. Y si no compran el poroto, no pueden procesarlo y no pueden exportar harina y aceites, que es el principal ingreso de dólares al país. Así que todos los dólares que están ingresando hasta ahora son dólares que tenían de exportaciones realizadas las cerealeras y que están adelantando, liquidando esos dólares en el mercado local para tratar de ayudar al gobierno y no terminar una devaluación desordenada. Juega en contra de que los productores de soja vendan con el dólar soja a 300 pesos la cosecha, que además viene muy pero muy mal, ahora vamos a ver los números, viene muy pero muy mal, pero juega en contra el dólar a 450 pesos, porque amplía a 100% la brecha con el dólar oficial, amplía la diferencia también con el dólar de 300 pesos y el productor hace cuentas. Y cuando vende el poroto, que lo vende en pesos, a 105.000 pesos la tonelada de soja, después va a buscar dólares y se encuentra que se queda con la mitad de los dólares que efectivamente pensaba que tenía. Es decir, que cuando más suben los dólares libres, menos incentivo hay a que puedan ingresar los dólares de la soja a 300 pesos. Las cerealeras dicen que hay solo 14.000 millones de dólares de esta cosecha de soja, que los rendimientos han sido peores todavía a los peores pronósticos que se hacían hace algunos días, y que esos 14.000 millones de dólares en la placa siguiente van a ingresar de acá a marzo del año que viene. Y si van a ingresar antes o después, va a depender en gran medida de las señales que haya en términos de precio y certidumbre hacia adelante. Que el dólar soja 2 y el 1 también, lo que hicieron es que muchos productores ya compraran con los pesos que tenían insumos, entonces no están tan urgidos para vender la cosecha y estar pagando deudas o comprando insumos. Sí hay todo un tema de arrendamientos que también se disparan con el soja 3, es decir, de alquileres que hay que pagar, y de ahí que en algún momento esperan que pueda ingresar algo de los dólares de la soja. Pero atención, estamos hablando de una cosecha que va a tener 14.000 millones de dólares, cuando las previsiones originales que había a principio de año eran que iban a ser 30.000 millones de dólares. Es decir, menos de la mitad de lo que se esperaba. Y la pregunta es cuándo van a ingresar esos dólares. El gobierno espera que entren 5.000 millones de dólares hasta fines de mayo, pero insisto, la señal de alarma que están dando las cerealeras es, miren, lo que ingresó hasta ahora son dólares nuestros de prefinanciación de exportaciones, no estamos teniendo venta de la cosecha por parte de los productores. Esto no garantiza el ingreso de dólares que espera el gobierno porque no va a haber producto, están paralizada la operación de granos en este momento. Ante este panorama, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, cerró todavía más el cepo total en el mercado cambiario el viernes pasado, y paralizó prácticamente el mercado de cambios.
El viernes pasado el Banco Central pudo comprar 289 millones de dólares. La señal que quiere dar el gobierno es que se juntan ahora dólares en las reservas como sea, no vendiéndole un solo dólar a los importadores. Y pudo juntar 289 millones de dólares porque paralizó totalmente el mercado de cambios y las cerealeras ingresaron 180 millones de dólares. Pero insisto, no son dólares de los productores, es decir, de venta de cosecha, sino que son dólares que ya tenían pendiente de liquidación las propias cerealeras. Y la acumulación sigue siendo esta, acumular dólares como sea, por lo cual se espera que hoy, tanto hoy como mañana, también esté prácticamente paralizado con cepo total, porque hay un cambio de normativas, teniendo en cuenta que se endureció más también el pago de importaciones de servicios para personas físicas, para empresas, con esa excusa que obliga a los bancos a cambiar todo el sistema del mercado cambiario en línea con el Banco Central. Tenemos prácticamente viernes, hoy lunes y probablemente mañana, sin venta de dólares a importadores, y eso le va a permitir al Banco Central tratar de juntar dólares como sea, si ingresan los dólares de la oferta, por lo menos de las cerealeras que están adelantando los dólares. En este contexto también, la señal del Ministerio de Economía ha sido difundir anoche algo que no se había hecho hasta ahora nunca desde que llegó Sergio Massa al Ministerio de Economía, que es la agenda de Massa en la semana. Que por un lado tiene que ver con la agenda de un ministro de Economía, que obviamente está ratificado, está más ratificado que el presidente de la Nación, que Alberto Fernández, que muchos dicen directamente está a cargo hoy de la gestión, no solamente económica, sino de la gestión de gobierno, cuando el presidente hace el anuncio que hizo el viernes pasado, sino también mostrar que van a ingresar esta semana algunos dólares. Pero insisto, esos eran ya anuncios que se habían hecho y no son los dólares que te equilibran el mercado cambiario, son dólares que son anuncios que van ingresando, son dólares que está buscando el Ministerio de Economía por fuera del FMI, que hasta ahora no da ninguna señal de adelantar desembolsos y tratar de descomprimir la situación en Argentina. Para este martes se prevé, por ejemplo, desembolso de organismos internacionales por 380 millones de dólares, esto es lo que informa el Ministerio de Economía. El miércoles un anuncio de desembolso de 500 millones de dólares para la industria petrolera, hay que ver cuándo ingresan esas inversiones, esos dólares. Y para el miércoles también algo que sí es muy relevante, que es la placa siguiente, que es el sistema de swap para pago de importaciones con China de yuanes en vez de dólares, que algunos dicen que ya estaba en funcionamiento, que al principio no estaba funcionando, que ya se están haciendo pago de importaciones con yuanes para evitar el uso de dólares que no hay en las reservas del Banco Central, y lo van a presentar más formalmente. Se espera que con esto se puedan ahorrar 700 millones de dólares por mes de importaciones de China que se podrían realizar pagando con yuanes que hay en la reserva del Banco Central por el acuerdo que hay con el Banco Central chino. El jueves hay un anuncio de la CAF, otro de los organismos de crédito regionales, de desembolso por 680 millones de dólares antes del 30 de junio. Pero de nuevo, insisto, la preocupación acá es un Banco Central que no tiene dólares, que está dando todas las señales que se quedó sin nada de dólares. No es que tiene pocos dólares, está dando la señal de un Banco Central que se quedó sin nada de dólares y que tiene un problema muy grande porque lo que esperaban que era el ingreso de dólares fuerte en este momento, que es el dólar soja a 300 pesos, viene muy paralizado y eso explota las tensiones en el mercado de cambio, sobre todo porque todas las medidas que ha tomado el Banco Central para restringir más el pago de importaciones, por un lado lo puede mostrar el Banco Central comprando dólares como hizo el viernes, 290 millones de dólares, pero por otro lado genera la señal de vayan a buscar los dólares donde sea, al contado con liquidación, al MEP o al dólar blue, porque hay menos dólares disponibles para el pago de importaciones y obviamente esto genera muchas tensiones también en la economía desde el punto de vista de los precios, el nivel de actividad y de lo que estamos viendo en este momento en el mercado cambiario. ¿Qué está pasando en este momento con el dólar blue y los dólares financieros? Mira, están todas las cotizaciones para arriba. Bueno, ahí veíamos en pantalla el dólar blue 450 pesos, pero los demás dólares financieros también con aumentos respecto del viernes. El contado con liqui está en 458 pesos,
3 pesos más que el último viernes. Esto es muy importante porque es el mercado donde más se opera, donde dolarizan las empresas. El dólar bolsa en 444, también 4 pesos arriba el viernes, con lo cual da la sensación de que, bueno, acá no terminó la suba del dólar, sino que sigue para arriba con cotizaciones que están por encima del dólar ojo turista. Acá lo que estoy diciendo, pesos. que el propio Banco Central está tomando medidas que son medidas de emergencia para acumular dólares como sea, desde el viernes, hoy, mañana, tal vez hasta el miércoles, y esas medidas inexorablemente presionan sobre la brecha cambiaria, pues si no está soltando dólares en el oficial para pagar importaciones habitualmente, en algún lugar van a buscar esos dólares y efectivamente presiona todavía más sobre la brecha cambiaria. Hagamos una captura de rada.com de lo que está pasando con la cotización de los dólares libres, porque quiero mostrar cómo hasta ahora los dólares libres venían acomodándose a la inflación que hubo en los primeros 4 meses del año, que va a superar el 30% en 4 meses, pero ahora ya estamos en la línea roja, con un dólar arriba de 450, es la línea roja de 100% de brecha con el dólar oficial. Si siguen escalando, se despegan de la inflación estos dólares, se aceleran respecto a la inflación que ha habido desde el principio de año y retroalimentan la propia inflación, y obviamente eso es una preocupación. Está Julián Chezarreta, que es ex secretario de Agricultura y además es director institucional de ACA, una de las principales cerealeras en el país. Gracias, Julián, muy amable. Te hago la pregunta que en este momento se hacen todos, si van a ingresar los dólares de la soja, del dólar soja 3 a 300 pesos, y si tenés alguna estimación de cuándo eso pueda suceder. Buenos días. Creo que de las 3 experiencias de dólar soja, esta es la que más ha sido afectada por incertidumbres propias de la política, de la economía, los factores que vos has mencionado recientemente, pero por sobre todas las cosas por un fracaso de cosecha extraordinario, de la cosecha gruesa sin precedentes. Hay registros que nos llevan a 120 años atrás para encontrar tan escasa lluvia que ha habido en zonas importantísimas como la misma zona núcleo. Me parece que los dólares que han entrado por el plan dólar soja 3, recordemos que había 3, el ministro Massa presentó un plan que se basaba en 3 puntos. Uno el dólar soja 3, otro era que tenía una vigencia, o que tiene una vigencia de días hábiles que nos lleva hasta el 31 de mayo, otro era el recupero de ciertas liquidaciones que estaban pendientes de realizarse, que son de naturaleza punitoria o casi penal, y el tercero era un dólar para las economías regionales, que tiene un plazo de duración hasta el mes de agosto. El que tenía que iniciarse rápidamente y bien era el dólar soja 3, que se inició relativamente bien. Después, las incertidumbres, los rumores, la expansión de la brecha, los tironeos de índole política, tanto del oficialismo como en la oposición, retrotrajeron esto totalmente. Sumado a que las señales que vinieron internamente de las propias máquinas cosechadoras, que estaban dando cuenta de que una cosecha que se estimaba ya muy magra, de 25 millones de toneladas, podría llegar a ser de poco más de 22 millones de toneladas. Y por el lado exterior, la afectación que significó la confirmación y el comienzo de la presión de los físicos en una cosecha brasileña extraordinariamente buena. Así Ahora, que es Julián, una tormenta Julián, que hace que hubiera muy pocas ventas. Creo que los dólares que han ingresado han sido posiciones de prefinanciación y de liquidaciones que han tomado los exportadores, honrando compromisos. Pero lo que es la venta propiamente dicha de los productores está sumamente afectada. Vos estás contando un panorama que es una catástrofe. Verdaderamente lo que ocurrió con la sequía es una catástrofe, porque vos estás contando no solamente ahora que ingresaron las máquinas a los campos a cosechar, se sigue reestimando hacia abajo la cosecha, ¿no? Se viene ajustando permanentemente hacia abajo, y es un poco el número que nos decía Idígora, el presidente de Seara, la semana pasada. Bueno, habrá en la soja 14.000 millones de dólares, cuando originalmente eran 30.000 millones de dólares que tenían que ingresar, ¿no? Se sigue ajustando la cantidad de toneladas hacia abajo. Pero para colmo, fue una temporada de lluvias en Brasil, que es el segundo exportador mundial, es decir que Argentina, que es el tercero y que tiene un peso grande,
obviamente cuando tiene una sequía así puede influir sobre los precios, pero lo ha más que compensado Brasil, que ha tenido, entonces los precios tampoco es que están repuntando para compensar lo que ha sido la sequía. Ahora, lo que te pregunto es, y es la clave de estas semanas, ¿por qué dicen desde Seara que está, a ustedes también les está pasando que está con muy pocas operaciones, que el productor no está llevando el grano a la venta, que está, digamos, esperando? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está esperando el productor? El productor es una persona que habitualmente, ya sea pequeño, mediano, posiblemente el productor muy grande pueda tener estrategias diferentes, pero el productor habitual y generalmente tiene una característica, que es la de invertir todo lo que genera en su producción. Esto es una constante en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza. La empresa, el productor, la mujer que es productora, en estos momentos en los cuales nota a esta incertidumbre una magra cosecha que ya se hace realidad, hace su propia política anticíclica. ¿Qué hace? Se protege, porque esa misma plata que está, esa misma producción que está ahora convirtiéndose en físico y que en algún momento va a convertir en dinero, lo va a hacer para cuando tenga que realizar su nueva próxima campaña. Esta necesidad de dinero, la que no tiene necesidad, trata de abstenerse de vender y de diferirlo, porque es como le dije, una forma anticíclica de estar en una producción, sentarse en un activo que es un activo fuerte, pero no a los fines especulativos, sino a los fines simplemente de supervivencia. Sí, de preservar su capital de trabajo, de preservar su propio capital de trabajo. Y un poco también lo que estás contando es que, claro, el soja 1 y el soja 2, sobre todo, también generaban en su momento liquidaciones de stock y que se pagaran insumos anticipadamente o se pagaran deudas, es decir, que ahora no hay una necesidad de salir a vender o rematar la cosecha, salvo el que tiene que pagar alquileres, que también se han disparado. Exactamente. Lo que ahora se puede estar pagando son los alquileres, son los gastos de cosecha, son los gastos impostergables. Pero lo demás, como bien dijiste en los anteriores de la soja, la gente trató de comprarse el insumo necesario para ir soportando. Pero además hay otro factor que es interesante de señalar. Mira, la Argentina necesitaría aproximadamente importar, si no es 950.000 millones de dólares en fertilizantes. Fertilizantes como el DAP o el MAP que no se producen aquí. También algo de urea, bastante urea, que no alcanza la fábrica que tiene la República Argentina para producir, para satisfacer toda la necesidad. Esas importaciones no se van a hacer, porque no se dan las autorizaciones respectivas, que son las CIRA. Sí. No se hacen obviamente porque no están los recursos, supongo yo. No están los dólares, los recursos para el Estado. Como no se van a hacer esas importaciones, no se va a fertilizar más el trigo, que hay una buena perspectiva de siembra de trigo, hay una necesidad de tener una buena campaña de trigo. Esa falta de inversión en fertilizante va a significar que finalmente tengamos una menor cosecha, o por lo menos que esté más endeble si hubiera algún azote de naturaleza que nos dé la naturaleza. O sea, entramos en una suerte de círculo vicioso en el cual hasta han faltado los dólares para un sector en el cual sobre cada dólar de importación que requiere se generan 14 dólares de exportación. Sí, sí, y todo eso, bueno, obviamente todo eso repercute sobre lo que decimos, ¿no? El nivel de actividad, es decir, la escasez de dólares y cómo administras eso en el corto plazo repercute sobre precios, sobre nivel de actividad y sobre perspectivas futuras, que es un poco la brecha cambiaria. Lo que te está indicando es un poco la expectativa hacia adelante de qué va a pasar con la devaluación, con la inflación, con los precios. Julián Echazarreta, gracias, muy amable. Te quisiera hacer dos comentarios. El primero, si se calman las variables financieras después del miércoles, Sí. es posible que finalmente el dólar soja reponga o comience un flujo más parecido a lo normal de la producción, ahora, de la comercialización de la producción. Ahora, lo que vamos a experimentar, particularmente en las ciudades y en las localidades del interior, en un par de meses, respecto a la menor actividad económica, bueno, preparémonos, porque va a ser visible, y Dios quiera que no, pero la paz social puede verse amenazada, porque la puja de intereses
puede ser muy fuerte. Ahí estás hablando del impacto directo de lo que ha sido esta menor cosecha, digamos, de 3 puntos del PBI según la estimación de la Bolsa de Cereales, que es riqueza que no se genera, ¿no? De caída muy fuerte del nivel de actividad, porque bueno, desapareció la producción, van a buscar la cosecha a los campos y no está. Y eso, más allá de que pongas un dólar a 1.000 pesos, no va a aparecer, porque ya no está en este trimestre, que es el trimestre clave, el trimestre de mayor actividad del sector agropecuario y también el trimestre de mayor oferta de dólares en la Argentina. Estamos con los dos problemas juntos, el impacto en la economía real y el impacto de que no aparecen los dólares. Julián, gracias, es muy amable. Ahí está el director de institucionales de ACA, que es una de las principales cerealeras cooperativa, pero uno de los principales jugadores acá en el mercado de granos. El otro esquema de lo que está pasando cuando se dispara el dólar, insistimos, no es que este dólar de 450 sea todavía un dólar de crisis total. El dólar de julio de 2022, del año pasado, cuando se va Guzmán, que primero le ocurre la corrida cambiaria, el dólar pasa de 200 a 300 pesos, sube 50% en un mes, y en el medio se va Guzmán, no hace pie Batakis y llega Massa. Ese dólar que llegó a 350 pesos en el Blue, en julio, a fines de julio del año pasado, traído por inflación a valor de hoy, es un dólar arriba de los 500 pesos. Nuestra estimación es 510, 515 pesos. Por ejemplo, Fernando Marul calcula 530 pesos, según cómo ajuste con inflación y cómo detraigas la inflación de Estados Unidos. Pero ese es un dólar de crisis, con lo cual todavía, si la situación no se estabiliza, hay margen para ir a esa situación. Y el otro dólar de la peor crisis que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, la anterior corrida, que fue octubre de 2020, cuando en plena pandemia y después de haber emitido 7 puntos del PBI de emisión monetaria para cubrir el mega déficit fiscal de la pandemia y la cuarentena, en ese momento el dólar blue, 195 pesos, en octubre de 2020, traído a valores de hoy, es un dólar de 680 pesos. Ese fue el otro pico de crisis que obviamente generó una crisis total en el gobierno de Alberto Fernández. Todavía estamos con este dólar que no es el de crisis total que ya tuvo, pero también es cierto que hoy las condiciones son peores a las que eran en el pasado. En vez de tener una inflación del 50%, como corría en aquel entonces, está corriendo arriba del 110% la inflación. Y en aquel entonces había más reservas en el Banco Central, hoy estamos en reservas cero, en reservas netas, reservas reales cero. Y además, por delante, un escenario de mucha incertidumbre en medio del escenario electoral. Cuando se mueve el dólar, se paralizan varios sectores, Claudio. Es decir, es instantáneo. Cuando el dólar salta, como ha saltado, más de 12% en apenas una semana, recordemos que un plazo fijo paga menos del 7% mensual, bueno, empiezan a crujir algunas cosas, ¿no? ¿Qué hacer con los pesos y el sistema financiero o ir a comprar dólares? Pero también qué precios marcar, si va a haber dólares o no, para fijar precios en los próximos días. Y muchos se cubren, o dolarizan directamente o paralizan las ventas, no quieren sacarse encima los stocks, pues no saben a qué valor del dólar van a reponer. Bueno, distintos sectores de la economía desde la última semana hasta el día de hoy justamente tomaron medidas, en algún caso de dolarizar toda la actividad, en otros casos remarcar o directamente paralizar hasta la actividad hasta que aclare la situación cambiaria. Y bueno, acá tenemos distintos efectos. Uno, por ejemplo, es en el caso de los viajes al exterior, las ventas de pasajes al exterior, sobre todo, donde, bueno, digamos, la gente tiene la posibilidad de ir y cancelar los pagos en pesos, ¿sí? Se hace la conversión directamente. Bueno, algunas agencias de turismo lo que hicieron a partir del jueves, viernes de la semana pasada fue directamente decirles, no, mira, hay que traer dólares billetes, traer los dólares. Claro, ahí es al revés. Vos decís sectores que cuando la brecha se dispara, bueno, si tenés que pagar en pesos, se adelantan a, tomá, te doy los pesos y te pago. Claro, sí. Después tenés un impacto en el corralón de materiales para la construcción, donde la semana pasada solamente en una semana hubo incrementos del 8%, sobre todo en los productos como el ligados al hierro, que tienen valor internacional. Bueno, así directamente se subieron los precios 8%. Algunos corralones directamente paralizaron las ventas.
porque no tienen stock, entonces dicen ante una eventualidad de que no se consiga nueva mercadería, y bueno, no vendo. Entonces lo que está ocurriendo desde la semana pasada es esto, directamente paralizar las ventas. Otro rubro muy sensible que ya lo vimos en anteriores corridas cambiarias es el de los neumáticos. Ahí hubo, la semana pasada, digamos, yo hice un monitoreo en distintas marcas, aproximadamente 18% de incremento de precios, en algunas 20, en otros 25%. Yo puse aquí 18%, me pareció lo más, el promedio, digamos, de incremento de precios la semana pasada, y lo que hay es un serio problema de abastecimiento de neumáticos importados, de aquellos autos importados, pero no solamente los de alta gama, sino importados de Brasil, donde, bueno, tienen algunos de los vehículos neumáticos importados, sí, por eso, y son los que no se consiguen. Los regímenes de alta inflación, hay que ver hasta cuánto dura, pero también lo hemos visto en otros episodios, incluso en los periodos hiperinflacionarios, generan este tema de la huida del peso. De todo el mundo no quiera tener lo que se llaman los saldos reales, para ponerlo en términos técnicos, es decir, que no quieran tener pesos ya sea en el bolsillo o en la caja de ahorro, en la cuenta corriente. Entonces eso le tenés que poner, o lo ponés en alguna renta, o lo gastás. Que de hecho la inflación es lo que está ganando, hasta ahora le está ganando a todo, y si uno ve el periodo largo le ha ganado incluso al dólar. Entonces hay una serie de sectores que aquellos que tienen excedente de peso, que tienen algún saldo adicional, lo que hacen es lo gastan, anticipan consumo. Y estos son los sectores típicos para anticipar consumo antes de que vengan las remarcaciones. Lo mismo lo vimos la semana pasada con el tema autos. Obviamente ahí tiene que ver con sacar dólares del colchón, pero subió 12%. El dólar 13% en una semana, el listado de precios de los autos se está actualizando al 6-7% mensual, pero llega a principio de mes. Entonces también hay muchos que fueron a tratar de hacer alguna compra ahí preventiva. Eso a la larga obviamente tiene un efecto recesivo, que es que los salarios, que las jubilaciones, los planes sociales, todos están siendo pasados por arriba por la inflación, y obviamente caen los consumos de productos básicos, de alimentos y otros, pero hay productos que son refugio también de los pesos y que tienen un repunte del nivel de actividad incluso cuando se dispara la brecha cambiaria. Claro, y después lo que se nota es una gran gimnasia justamente de parte de los comerciantes o de las distintas cadenas comerciales o de fabricación, donde cuando ven que el dólar sube rápidamente o remarcan o quitan las ventas de circulación. Y el último sector que individualizamos fue el de la indumentaria, los comercios de ropa, sobre todo en aquellas avenidas y calles, barrios porteños donde se vende mayor volumen de ropa, rápidamente justamente aplicaron aumentos de entre 15 a 20% la semana pasada. Otros lo que hacen es directamente, para no perder ventas, aceptarle a los turistas, esto en zonas más céntricas o donde van los turistas, un dólar, incluso un poco más alto que el dólar blue, para atraer justamente ventas.